Si un periodismo en el mundo merece celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, es el periodismo venezolano. En un país donde cada vez se desarrolla más el arte del decir sin decir, del decir entre líneas, del buscar información, aunque cierren puertas, abriendo ventanas y rompiendo muros. De esta manera, abro Francas Noches felicitando a todos mis colegas y a los medios de comunicación por el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Francas Noches Venezuela, qué alegría saludarles una vez más en esta cita franca de 7 a 8 de la noche. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de construir la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Recuerden que en este programa la verdad no es una opción, la verdad es nuestra convicción y vamos a caminar de la mano para encontrar siempre esa verdad, aunque a muchos no les guste. Y justamente hablando de verdad, hoy Día Internacional de la Libertad de Prensa, en un país donde muchas veces es complicado tener acceso a la información, donde cada vez más el periodista vive momentos difíciles al buscar información por la opacidad constante a la que se ve sometido en ciertos casos, pues definitivamente hay que celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Ojalá se celebre en plena libertad y haciendo honor a la misma palabra, la misma frase que define este día desde la Organización de Naciones Unidas en el mundo. Un país como Venezuela merece más libertades, merece más prensa real, más prensa libre y sobre todo más prensa valiente. El que estudia comunicación social y periodismo y no tiene el deseo de ser valiente y enfrentar la responsabilidad que acarrea informar, pues tiene que retirarse y dedicarse a otra cosa. Esta carrera es la carrera de la gente que cree en la verdad y que construye democracia a través de la verdad. Si no está dispuesto a construir democracia o no está de acuerdo con la democracia, estudie otra cosa, construya otra carrera, construya otra profesión que no tenga la responsabilidad de construir países y destruir aquellas mentiras que generalmente se generan en los espacios de poder. Para eso estamos acá en Francas Noches, para eso estamos ejerciendo la profesión y esa es nuestra responsabilidad, hacer valer este Día Internacional de la Libertad de Prensa, aludiendo realmente a la libertad y buscándola, aunque tengamos que derribar muros, romper ventanas y entrar por donde tengamos que entrar para encontrar la información y hacérsela saber a ustedes. Hoy también es el Día de la Cruz de Mayo, el Día de la Santa Cruz. En Venezuela mucha festividad por el Día de la Cruz de Mayo. Lo llaman el velorio de la Cruz de Mayo y alude por supuesto a esta tradición venezolana. En el estado Miranda sobre todo, se celebra esta festividad religiosa con tambores en medio de mucha algarabía y además con algunas procesiones que son parte del folclore venezolano, pero del folclore cristiano, porque realmente se celebra el Día de la Santa Cruz y en Venezuela el Día de la Cruz de Mayo, en donde se hace el velorio de la Cruz de Mayo y la procesión de la Cruz de Mayo. Empezamos a revisar información. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, calificó como un escándalo internacional la autorización otorgada por el Parlamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a la Asamblea Nacional electa el 2015 para establecer acuerdos de los activos venezolanos y las deudas de PDVSA. Escuchemos. Rodríguez denunció que esta acción del país norteamericano responde a una decisión de indemnizar a la minera canadiense Crystal-Ex cuando fue expropiada por el entonces presidente Hugo Chávez en el 2008. Es realmente un escándalo internacional lo que significa esta licencia. El presidente de la República ha ordenado tanto a la Cancillería, a la Procuraduría, como a Petróleo de Venezuela, ejercer todas las acciones que signifiquen la defensa de nuestros intereses, de nuestros derechos y del patrimonio de los venezolanos. No reconocemos ningún tipo de acto. No vamos a reconocer ningún tipo de negociación. No vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano.
Rodríguez enfatizó que dicha acción demuestra que los Estados Unidos se burlaron de la comunidad internacional porque asegura que la delegación norteamericana sabía de esta decisión, incluso antes de la realización de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Colombia el pasado 25 de abril. En este sentido, la vicepresidenta denunció además que el entramado para apropiarse de recursos del Estado venezolano comenzó cuando Juan Guaidó era presidente del Parlamento, al tiempo que Donald Trump era mandatario de los Estados Unidos, por lo que entre 2017 y 2018 venía gestándose el robo del oro que está en los bancos de Inglaterra, así como Citgo y monómeros. Cabe destacar que ante las acciones emprendidas por parte de la administración de Joe Biden en la empresa Citgo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que la reciente ley aprobada de extinción de dominio será aplicada en contra de la dirigencia opositora que conforma el Parlamento del 2015. Esto debido a que ahora pueden transar las acciones de Citgo, la cual son calificadas por el gobierno venezolano como delincuencia organizada tipificada en la ley. Por lo tanto, el actual Poder Legislativo puede confiscar los bienes de dicha dirigencia opositora. ¿Y la conferencia sobre Venezuela dónde quedó? Y los esfuerzos aplaudidos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por parte de la oposición venezolana y del gobierno venezolano para reactivar una mesa de diálogo y levantar lo que llaman el bloqueo que pesa sobre el gobierno venezolano y sobre Venezuela, sobre la economía venezolana, ¿dónde quedó? Y el discurso de cercanía o de necesidad de cercanía por parte del gobierno venezolano con los factores que hacen vida a la comunidad internacional, entre ellos, y quizá el más importante, los Estados Unidos, ¿dónde quedó? Y el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos y el desconocimiento de aquel proceso que inició en el año 2019 con la Asamblea Nacional del año 2015, ¿dónde quedó? Hoy, los Estados Unidos, muy a pesar de todas las reuniones que ha tenido con el gobierno venezolano, sigue teniendo de cara a las cámaras un discurso en donde valida que se ha reunido con el gobierno venezolano y de cara al mundo, a la comunidad internacional y a nivel económico, está ejerciendo acciones en donde desconoce una vez más al gobierno venezolano. Esto es diplomacia, esto es relaciones internacionales y de esta manera se manejan los intereses en el mundo. Recuerden que las amistades y las afinidades ideológicas en el siglo XXI dejaron de tener la preponderancia que algunos, sobre todo quienes practican el socialismo o quienes son parte de esta agenda de la revolución del siglo XXI, siguen dándole interés fundamental al tema ideológico por encima de los verdaderos intereses de las naciones que netamente están vinculados al tema económico. Desde finales de la Guerra Fría, el poder político dejó de ser importante para ser importante el poder financiero, el poder económico. La fuerza económica de las naciones determina el escalafón de liderazgo que ocupa una nación en el mundo. Entonces, es allí donde hay que enfocar la lupa para ver muy bien qué tan franco es el discurso que se da tanto en las conferencias sobre Venezuela de ambas partes, como ante los micrófonos, aludiendo a procesos diplomáticos, a procesos de cercanía económica que el gobierno venezolano seguramente usa a su favor para hablar del reconocimiento internacional, pero que posteriormente se ve revertido con acciones como esta. Seguimos revisando información. El gobierno venezolano afirma que los Estados Unidos han aplicado más de 900 medidas coercitivas contra el país. Más detalles en el siguiente reporte. De acuerdo al Observatorio Venezolano Antibloqueo, ya son 930 las sanciones que Estados Unidos y aliados han impuesto a Venezuela. La más reciente es la apropiación de Citgo, valorada en $13.000 millones, a través de la licencia 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Según el Estado, desde el año 2015, Venezuela ha registrado pérdidas de $232.000 millones por concepto de ingresos petroleros por el embargo a PDVSA. También son 31 toneladas de oro, valorado en $1.000 millones, que están congelados en el Banco de Inglaterra, institución británica que no reconoce al gobierno nacional.
Aún continúan bloqueados en el exterior 20.000 millones de dólares venezolanos, una realidad que alimenta la retórica del gobierno de la supuesta imposibilidad de atender la crisis generalizada en el país como consecuencia de las sanciones. Y volvemos a hacer la pregunta, esas peticiones que establecía Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, del levantamiento de sanciones como condición fundamental para sentarse en una mesa de diálogo, ¿dónde quedaron? Esas exigencias que hacía el gobierno venezolano ante la conferencia sobre Venezuela para sentarse en una mesa de diálogo y cumplir con las expectativas de la comunidad internacional respecto a la democracia venezolana, ¿dónde quedan cuando no parece haber avances en estas relaciones o supuestas relaciones a las que han hecho alusión por parte del gobierno venezolano desde aquella visita de los Estados Unidos a Venezuela, donde se hizo pero muchísima actividad mediática respecto a este tópico para desmejorar o para desmeritar o para dejar nulo el trabajo que había hecho la oposición venezolana en sus relaciones con los Estados Unidos. Hoy, con las acciones del día y con este reporte que acabamos de escuchar, pudiera quedar demostrado que los Estados Unidos sigue teniendo una afinidad importante con la oposición venezolana y que no descarta seguir atendiendo o seguir apoyando. Esto pudiera ser una interpretación de lo que está ocurriendo en el ámbito de las relaciones con los Estados Unidos. Revisamos más información y justamente hablando de Nicolás Maduro, se dirigió este miércoles el acto de entrega de la Macoya Cacique Chaima, ¿ok? Importante, de 50 pozos petroleros destinados al Fondo de Prestaciones Sociales. Nosotros, con nuestro propio modelo de inversión, de trabajo, con nuestra ciencia, con nuestros profesionales, con nuestros trabajadores, recuperaremos paso a paso y de manera definitiva la capacidad productiva de la industria petrolera de Venezuela para poner esa riqueza al servicio de los derechos del pueblo, del derecho al trabajo, del derecho al salario, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación. Según lo expresado por las autoridades durante la entrega de esta Macoya, la venta de los 9.500 barriles de petróleo que produce diariamente será destinada completamente al Fondo de Prestaciones Sociales para garantizar beneficios para la clase trabajadora. En este sentido, el presidente Maduro indicó que esta es una de las medidas que su gobierno toma en contra de la guerra económica que desde Washington se aplica contra el país. Insistió que más temprano que tarde atenderá la situación salarial de los venezolanos. ¿Y esto qué será? ¿Una justificación a lo que ocurrió el 1 de mayo? ¿Una disculpa por parte del presidente Nicolás Maduro para poder tener a los trabajadores tranquilos porque seguramente durante este año van a hacer algún ajuste salarial? Lo cierto de todo esto es que ya habló otra vez de guerra económica y justamente el bono de guerra económica quedó en $1 diario por persona y el cestatique quedó en $1 punto muy poco diario por persona. Lo que quiere decir es que se mantienen los trabajadores sin el aumento salarial que estaba prometido para el 1 de mayo y según lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, una vez al año debe incrementarse el salario de los venezolanos. Esta es la realidad, esto es lo que está ocurriendo en la política nacional y ahora tenemos que hablar de hoy, 3 de mayo, así comenzamos el programa. Y cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa desde el año 1993. Esto con el objetivo de defender los medios de comunicación. Veamos el siguiente trabajo especial realizado por nuestro equipo de producción. Que es una fecha importante para recordar y exigir el derecho que tienen los medios de comunicación a actuar libremente apegados a la norma y los periodistas a ejercer su profesión y cumplir con un compromiso que es el de informar y sobre todo informar apegado a la verdad. Años de la celebración del Día Nacional de Periodista, Cárdenas pidió unidad al gremio periodístico para poder seguir trabajando en lo que tiene que ver con la prensa venezolana, en lo que tiene que ver con la producción de contenido informativo veraz y de calidad. Recuerden que los trabajadores de la prensa van más allá de aquel que se sienta frente a la pantalla
venezolana, de aquel que se sienta frente a la pantalla de una computadora a redactar para un medio impreso, o aquel que está frente a un micrófono en un programa de radio. Los trabajadores de la prensa son absolutamente todos los que de alguna manera contribuyen. Así que yo quiero aprovechar este espacio que tenemos antes de ir al corte para felicitar también a los camarógrafos, a los maquilladores, a los productores, al director, a todo aquel que hace vida en un medio de comunicación por el Día Internacional de la Libertad de Prensa, porque ustedes son parte de ese Día Internacional, son parte de esa libertad que estamos buscando y de alguna manera también dejan el pellejo en este trabajo y se esfuerzan por hacer el trabajo de la mejor manera. Quiero agradecerles a ustedes por celebrar conmigo, mi equipo que está acá presente, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Recuerden, la censura es un cáncer curable, pero la autocensura es un cáncer terminal, maligno, y la gente muere rápido cuando la aplica en su vida. A la pausa, ya volvemos con más. Roberto Enríquez está en la silla franca, su segmento favorito en nuestro programa, pero quiero que participen a través de las redes sociales. Recuerden que la trascendencia de este espacio solo depende de ustedes en su casa. @Halim Naim en Twitter e Instagram. @Noticias Canalí y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, etiqueta Francas Noches, para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios que tanto, así como yo estoy feliz de leerlo, seguramente a nuestros invitados también les gustará leer cuáles son los comentarios, las dudas que tienen, cómo ven la entrevista, qué opinión tienen sobre lo que dicen. Lo cierto es que hoy tenemos al candidato de COPEI ante las primarias, precandidato presidencial para estas primarias de oposición, se suscribió COPEI, compró la idea de las primarias y hoy tiene un candidato que hace una semana y media anunció su candidatura en la Plaza Altamira, ¿no? Sí. Del municipio de Chacao. Bienvenido a la silla franca. Vale, un honor estar aquí, enterándome de que ya vas a cumplir 3 meses con el programa. Ya vamos a cumplir 3 meses. De plácemes y mucho éxito. Gracias. Qué bueno que esté con nosotros, que aceptó la invitación, porque además hemos conversado con la mayoría de los precandidatos a las primarias y siempre hay preguntas en común que cada quien responde, claro, como su línea personal lo pide, como su creencia política lo pide. Y hoy teniendo a Roberto Enríquez, que es candidato por un partido que tiene 4 candidatos además, sobre eso vamos a hablar. O sea, porque si bien no son parte del partido, son socialcristianos. 2 están dentro de las primarias, 2 están fuera de la primaria y son socialcristianos. Y sobre eso le adelanto que vamos a hablar. Hoy estoy dadivoso de nuevo y le estoy adelantando que viene por allí. Pero vamos a hablar un poquito del estatus de COPEI. ¿Cuál es el estatus hoy de COPEI a nivel legal, a nivel de partido? Mira, un partido en resistencia. Yo creo que si tú revisas lo que pasó en la Venezuela de los años 40, 50, pues había organizaciones políticas implantadas que en el país que se fueron construyendo, que lograron el parto de la democracia, pero la pasaron muy mal, la verdad, para lograr el albor democrático en Venezuela. Hoy en día, pues sí, tenemos un retroceso y está el partido, nuestro símbolo, en una situación de intervención, pero déjame decirte que como los partidos políticos son ideas, son seres humanos, ahí estamos, ¿no? De frente con el país. Yo estoy muy consciente de que la política se ha degradado, pero también estoy muy consciente de que la respuesta no puede ser renunciar a la política. Ahora, y creo que muy por el contrario, perdona, para cerrar la idea, corresponde un ejercicio valiente, humilde, en donde haya sincronía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, y creo que un evento como este, del que tú hablas, las primarias, es la gran oportunidad que tiene el país para ver, para observar, para escuchar, para ver actores ya que han encabezado la lucha política, actores que de pronto no hemos sido tan visibles por muchas otras razones. Yo vengo de estar 5 años en una situación de asilo en una embajada, y cada quien a presentar lo que cree, lo que opina y cómo ve la Venezuela que viene, la Venezuela que queremos construir. Y yo creo que allí es donde COPEI, la democracia cristiana, tiene un rol estelar que jugar, porque te confieso que siento que el centro democrático está huérfano. Y yo creo que ante esa orfandad política que tiene quienes no creemos en los extremos, quienes no creemos en las posiciones, en los antagonismos y la polarización destructiva,
quienes creemos que lo que se trata, el arte que viene, la artesanía política que toca, es justamente la de juntar voluntades, la de unir dentro de la diversidad y la pluralidad, pero unir al país en torno a un proyecto nación, yo creo que nos toca hacer el mismo esfuerzo que la democracia cristiana hizo después del nazismo, del fascismo en Europa, nos tocó liderar ese proceso, en el sur del continente que la democracia cristiana hizo con las dictaduras militares, en Centroamérica que la democracia cristiana hizo con las dictaduras marxistas, y hoy en día que vivimos una situación tan difícil en Venezuela, yo creo que la Venezuela que viene le corresponde ser liderada, es mi visión, es nuestra visión, por eso nos atrevemos a presentarnos por alguien que sin complejos hable de diálogo, hable de reconciliación, hable de unir al país, porque creo que es la única manera de salir adelante. Pero no ha logrado reconciliar a su partido. No, eso es falso. El partido, le pasa que si concebimos la reconciliación como una tarea de élites, pues yo concibo la unidad, la reconciliación como una tarea de los sectores populares, de las clases medias, del verdadero país. Las élites le fallaron a Venezuela, vamos a hablar claro. Y yo creo que la tarea es acuerpar al país en torno a valores y principios, y es allí donde yo creo que no solamente estamos muy unidos en la democracia cristiana, yo creo que es la tarea es unir a Venezuela, ¿no? Ahora, habló de un proceso de judicialización, un proceso... Eso es un eufemismo, hablar de judicialización. Judicialización es cuando hay un proceso judicial, en donde hay debido proceso, en donde hay derecho a la defensa. Tú puedes tener un problema con un vecino y vas a un tribunal. Como el que comenzó usted mismo cuando Luis Ignacio Parana estaba al frente del partido. Eso es un chisme y estás mal informado. Eso no consta en ningún lado, eso es absolutamente falso. En todo caso, fíjate tú, las diferencias que hubo entre Luis Ignacio y yo, hubo debido proceso, hubo derecho a la defensa y yo perdí todos los casos, por cierto. Pero una cosa es un proceso judicial donde hay debido proceso y Estado de Derecho, y otra cosa es cuando, perdóname la expresión, salvajemente se coopta un partido para entregárselo a unas personas que tú no sabes ni quién son, como no solamente ha pasado con Copey, ha pasado prácticamente con todos los partidos políticos de Venezuela. Pero como yo sé que ese no es el tema del país, lo que hemos decidido es presentarnos a este evento para decirle al Venezuela, en el marco de la unidad, cómo creemos nosotros que la democracia cristiana, cómo ve a la Venezuela que viene. No para estar gastando el tiempo, te confieso, yo sé que obviamente el periodista eres tú, pero no para estar gastando el tiempo para echarle el cuento. Uno no le puede cobrar al país, Jalín, las cosas que uno pasa, las cosas que uno sufre. Uno no está para cobrarle al país si a mí me vacilaron, si a mí me intervinieron el partido, si a mí me quitaron mis bienes. No. Uno está más bien, si te metes a esto, es para tratar de dar una conducción dentro de la personalidad que tú tienes. Y la tarea que yo creo que tiene la democracia cristiana es construir un gran centro nacional, aglutinar a la gran mayoría del país en base al rescate de los valores de Venezuela. ¿Y cómo van a ser los socialcristianos? Porque habla de aglutinar, habla de reunir, habla de unificación del país, habla de unificación de los factores democráticos. Pero hoy los socialcristianos, por ejemplo, tienen a Roberto Enríquez y a César Pérez Viva dentro de las primarias. Tienen a Eduardo Fernández y Juan Carlos Alvarado fuera de las primarias. Y todos son socialcristianos. Mira. Entonces, ¿cómo confiar en un partido que no se unifica a sí mismo, o por lo menos que ideológicamente son afines, pero no tienen la capacidad hoy de caminar juntos, pero quieren hacer caminar juntos a un país hacia el progreso del que hablan, hacia la democracia de la que hablan y hacia el bien del que hablan? Entonces, ¿cómo va a ser un socialcristiano hoy la promesa de unificar, de consolidar, cuando a ustedes mismos, entre ustedes mismos, no han logrado definir por lo menos un candidato, sea para primarias o sea fuera de primarias? Tú estás convirtiendo o por lo menos un partido. Porque tú estás convirtiendo en una tragedia un asunto que es la cosa más normal del mundo. Aquí lo que importa es la unidad de la causa democrática. Yo no soy especialista en matemática, pero yo tengo muy claro que 80 es más que 20. Sí, pero la normalidad de la unión del PSUV ha hecho que hayan ganado tantas veces. Y para eso son las primarias. Hay también varios socialdemócratas. ¿Cuál es la tragedia? Hay también varios liberales. Entonces, yo te digo, para mí sí es importante que participen en las primarias. Yo sospecho de quien está fuera de las primarias. Y te adelanto, poner a Eduardo Fernández al nivel del otro personaje, hay distintas. Yo no sé si Eduardo esté planteando realmente ser candidato. Yo he escuchado su mensaje, pero yo creo que compararlo con otros personajes no se me hace grato, porque además lo respeto muchísimo, más allá de que podamos tener visiones distintas.
pero sí te adelanto que aquí lo que no vamos a dirimir es un tema de partidos políticos. Aquí estamos dirimiendo un tema de país. Y para eso son las primarias, para ir todos con un líder, con un candidato, con un plan, con una visión para derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales, que no va a ser fácil, pero es absolutamente posible. Y es ahí donde nosotros nos estamos presentando para ver si logramos convencer, para ver si logramos crecer y para partir de allí vencer. Y yo creo que independientemente, te digo otra cosa, puede haber varios socialcristianos, puede haber varios socialdemócratas, puede haber varios liberales, como en efecto los hay en estas primarias, pero somos distintos. Entonces también es importante, de pronto a ti en tu casa seguramente eres diferente a algún hermano tuyo. Ocurre lo mismo en las familias políticas. Nosotros tenemos unas cosas en las que coincidimos, pero lo que te trato de decir es que somos distintos, que tenemos un estilo distinto, una personalidad distinta y a quien le toca valorar. Y por eso yo agradezco mucho la oportunidad que tú nos das a todos los candidatos de venir aquí, a quien le toca valorar qué es cada quien, qué ofrece cada quien es a la gente, porque la gente no es tonta. Claro. La gente ya ahorita, esa que llamaba Uslar la senestesia de lo colectivo, la gente, yo estoy convencido que el país aprendió a oler el tufo de la hipocresía, el mal aliento de la duplicidad, del doble discurso, de ver cómo yo soy simpático, cómo yo trato de caerle bien a todo el mundo y terminas tú diciendo una cosa en un lugar y después totalmente lo distinto en otro. Entonces yo creo que ahorita el país tiene una gran oportunidad en estas primarias de conocer nuevos dirigentes, de reconocer gente, pero lo más importante es de que todos salgamos unidos, ¿vale? Bien, nos tenemos que ir a la pausa. Hizo alusión al tema de la hermandad, de la familia, seguramente. Todos somos distintos entre nosotros, pero cuando en familia toca afrontar una realidad difícil o adversa, camina la familia junta sin importar quién lidere al frente. Y sobre esto vamos a hablar en la próxima parte. Pero que quien lidere lo escoja la gente, no se lo imponga un cogollo. Eso es importante. Para eso son las primarias. Entonces el tema familiar no cabe allí, porque la familia no elige la gente. Pero en la próxima parte vamos a ver. En mi casa sí, nos ponían a votación mi papá. Vamos a ver si esta candidatura va a llegar hasta el final, si está dispuesto a hacer ciertos cambios en el camino, si la humildad política le permite a Roberto Enríquez, como le puede permitir a cualquier otro, decir, hasta aquí llegué, vamos por otro. Ya veremos, en la próxima parte hablamos sobre este tema. La silla franca está que arde, ya ustedes están participando a través de las redes sociales y eso yo lo agradezco muchísimo porque de eso depende que este programa llegue a donde quiere llegar. Y créanme que cuando lo creamos, entre la gerencia del canal, los directores y este servidor, pensamos en grande y queremos que se haga tan grande como yo sé que ustedes también lo quieren. Así que gracias por participar y por hacer llegar esas dudas, sugerencias y comentarios, algunos comentarios no leíbles. Mucho cuidado con eso. Así que no me puedo permitir hacerlo en pantalla. Roberto Enríquez, dejamos en un tema bien interesante en el segmento anterior, porque esto se lo he preguntado a mucha gente. Por ejemplo, estuvo aquí el precandidato por Acción Democrática y yo le hablaba. Claro, él tiene otra realidad, porque es que el otro candidato de la otra Acción Democrática va fuera de las primarias. Entonces yo le hablaba de la unificación, le hablaba de la posibilidad de que hubiese un solo candidato por Acción Democrática dentro o fuera de las primarias. Pero yo quiero preguntar, ¿qué pasa con los socialcristianos? Por ejemplo, aprovechando que estás acá, que no les permitió, por lo menos en el caso de las primarias, ir uno solo. ¿Fue tema de humildad política la que no ha dejado que estos partidos vuelvan a consolidar aquel liderazgo que tuvieron y en donde caminaban todos juntos por un solo rumbo y con una persona al frente? Mira, buen punto. Yo creo que yo a veces soy muy duro cuando toco este tema y reconozco que puedo parecer indelicado, pero es la verdad que yo siento, ¿no? Yo siento que aquí hubo una generación que le falló al país, ¿no? Y que recibieron un país de esa generación fundadora de la democracia. No solamente te hablo en lo político, te hablo en lo económico, en lo industrial, que construyeron una Venezuela moderna, que de lo rural la pasaron a lo urbano, que alfabetizaron este país. Y después vino una generación que le tocó liderar Venezuela en los años 90, que como el muchacho rico que bota la fortuna del padre, nos dejaron a nosotros un país desbaratado, esa es la verdad. Y entonces yo creo que a nosotros nos ha tocado recibir eso y yo no me voy a victimizar. Yo lo que ni voy a actuar desde el reconcomio. Yo lo que sí creo es que eso que pasó, que por eso llegó Chávez,
por ellos llegó Chávez, nosotros tenemos que asimilarlo y con mucha grandeza hacer un gran esfuerzo para construir un país democrático en lo social, democrático en lo económico, profundamente democrático en lo político, que le dé oportunidades a los chamos que vienen detrás de nosotros. Estás hablando de tu mismo partido también. Estoy hablando de mi mismo partido, estoy hablando de otros partidos, estoy hablando de gente que tuvo roles importantísimos en la política, en la economía, en la sociedad en los años 90 y que nos dejaron una Venezuela quebrada en lo político, en lo moral, en lo económico, y por ellos llegó Hugo Chávez. Roberto, pero oportunidades no han faltado en tu generación para acabar con eso que tú estás describiendo como tan fatal para el país. No castiguemos al que lucha, ¿no? Yo creo que una cosa es quien dejó un país desbaratado, o quienes dejaron un país desbaratado, y otra cosa es el esfuerzo que han hecho dirigentes de mi generación, eso es verdad, y que no han logrado conquistar el triunfo. ¿Por Mira, equivocación? en estos días, Sumito Esteves, no sé si lo pudiste leer, escribió un post, a quien yo no conozco, por cierto, pero que me pareció de una reflexión ética para todos los venezolanos tremenda. Y después yo la analizaba con algunos amigos, y es verdad, María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma intentaron la salida, yo no estuve allí, una frustración. Enrique Capriles, 2013, otra frustración. Juan Guaidó, gobierno interino, otra frustración. Yo te pregunto, ¿es para señalarlos a ellos o es para más bien la actitud que hay que tener es de respeto y de gratitud por lo que hicieron y por lo que siguen haciendo y entender que de lo que se trata es de luchar, luchar y luchar hasta lograr el cambio en Venezuela? ¿Es que acaso yo podré compartir o no algunas cosas, pero déjame decirte, yo agradezco y respeto a quienes sacaron la cara en un momento dado y de pronto no lo lograron, es verdad. Ojalá nos toque a nosotros lograrlo, ojalá le toque a alguno de nosotros lograrlo, porque aquí lo que está en juego es Venezuela. Pero usted se está midiendo con gente en las primarias Claro. que se ha lavado las manos del interinato, de todos los procesos que se han vivido previos al 2019, posteriores al 2019, y dicen yo no he tenido nada que ver, eso fue un error y eso no fue mi error. Y te están viendo con ellos en primaria, por ejemplo. Es que las primarias son para que sea la gente la que decida. Pero, ¿asististe a Colombia a la conferencia? Sí, claro, por supuesto que asistí. Y tú que respetas estas luchas y que dices que vas de frente en el respeto a estas luchas, ¿de alguna manera alzaste la voz por Juan Guaidó, que estaba en Colombia y que salió de la manera Claro, que salió? Por supuesto que la alcé. ¿Dentro de la conferencia? Es que nosotros no estuvimos en la conferencia. Previo. Allá hay una información Sí, previo. Nosotros, la verdad te confieso, nos tomó por sorpresa la llegada de Juan a Colombia, pero en lo que empezamos a manejar información de la manera como se le estaba tratando, yo te puedo decir que tuve en W Radio, en la revista Semana, ahorita se me pasa otro medio muy importante allá, y todas mis posiciones fueron en reclamo y en defensa y en solidaridad, por supuesto, con Juan, porque yo creo que a todo el que lucha y se jugó el pellejo por la causa del país, uno debe tener una palabra que se llama solidaridad, respeto y gratitud. Te lo dice alguien que le tocó pasarla muy mal. Y creo que si no aprendemos a agradecer, si no aprendemos a valorar, esa Venezuela a mí no me gusta. A mí la Venezuela que quiere desde la oposición imitar al chavismo, yo ahí no me anoto. Yo me anoto en la Venezuela en donde nos valoremos, nos respetemos, podemos tener diferencias, pero en el marco del respeto y la solidaridad. Ahora, la candidatura de Roberto Enríquez llega hasta el final sin importar lo que pase en los resultados. No, llega hasta el final de las primarias. ¿No? Esto es un esfuerzo que estamos haciendo. No existe forma alguna de que se negocie, de que diga Roberto Enríquez, bueno, yo me retiro como candidato de COPEI y apoyo a otro social cristiano, o apoyo, por ejemplo, a otro candidato, aunque no sea social cristiano. Mira, al país hay que jugarle limpio, ¿no? Yo te confieso que yo estoy convencido de que hay un espacio tan grande, es mi convicción, ¿no?, de que el mensaje nuestro, a que estamos encendiendo los motores apenas, va a calar y va a convencer, porque estoy convencido de que hay unos valores comunes que nos unen. Pero si yo estoy aquí dando este paso es por una razón muy fundamental. Fortalecer la unidad. Si resulta que no soy ganador, voy a apoyar al ganador. Y si resulta que nos toca ganar, tengo que tratar con mucho respeto al resto de los compañeros
que algunos han sido candidatos, que otros han sido figuras muy estelares, para que me acompañen y me ayuden. Pero lo que quiero yo de verdad es contribuir a que estas primarias sean un evento con contenido, con debate, con ideas. No me parece y me preocupa que las primarias se desvíen hacia una especie de concurso de influencer, de celebridades mediáticas. Yo quiero proponer y hacer un esfuerzo para que desde nosotros le estemos ofreciendo al país una alternativa política, moral, cultural para el cambio, un gobierno de cambio por etapas, de gradualidad. El inmediatismo es la chanza del demagogo, es la fórmula del fracaso. Los cambios que vienen serán, pero serán graduales, progresivos, y un gobierno que construya grandes consensos, grandes acuerdos. ¿En torno a qué? A los valores de quienes somos cristianos y creemos en Dios, hermano. Al Así pueblo de hay que sencillo. jugarle limpio, y sobre esta frase quiero hacer una pregunta. Un pueblo que en reiteradas oportunidades ha manifestado su desacuerdo, por lo menos el pueblo que apoya a la oposición, su desacuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, en el proceso de primaria, o su desconfianza con el Consejo Nacional Electoral para con la elección presidencial y por supuesto para con la elección primaria. Ya varios candidatos han manifestado su posición, su postura respecto al Consejo Nacional Electoral. Unos dicen, pues que vaya con el Consejo Nacional Electoral y no me importa, porque además están garantizados los procesos, está garantizada la discreción, está garantizado el secreto del voto, y otros dicen, yo de esta manera no lo hago. Entonces existe esta diatriba. Pero para Roberto Enríquez, ¿qué pasa con la participación del Consejo Nacional Electoral? Eso me lo responde en la próxima parte. Regreso. ¿Con CNE o sin CNE? Tiene la palabra Roberto Enríquez. Ya la pregunta se hizo en el segmento anterior. Sí, es que es una visión miope. La verdad es que la comisión de primarias es el árbitro. Y el árbitro tiene tres deberes fundamentales. Garantizar unas elecciones competitivas, justas, equilibradas, un evento que convoque a todo el país y garantizar y proteger a los electores. Eso es un compromiso que tenemos. Si recibe apoyo técnico o no del CNE, eso es algo que la comisión de primarias nos tendrá que informar siempre y cuando se garantice la protección de la identidad de los electores. Entonces yo la verdad es que este pugilato, tratar de convertir en un botín electoral una institución que nosotros mismos nos hemos dado, como la comisión electoral, como la comisión de primarias, yo ahí no me presto porque yo tengo que esperar. Pero no ellos se renuncia a su pronuncien. opinión, eso es respuesta No, fácil. te la acabo de dar. No renuncia a su pero opinión. Pero es que no es mi o sea. opinión. O sea, No yo es me apego a lo que Alim, dice, la comisión de primarias, pero... No es mi opinión, es el reglamento. Nosotros tenemos un reglamento y ella se tiene que ceñir al reglamento y estoy convencido. Pero su posición respecto al Consejo Nacional Electoral. Si no participamos en las elecciones del 2012, en las primarias del 2012, ojalá el Consejo Electoral dé apoyo en los términos que la Comisión de Primaria quiere. Si no los da, la Comisión de Primaria nos dirá ¿Y cuál es entonces la por qué ruta. no participaron en las últimas parlamentarias? Yo andaba en una embajada metido, ¿cómo iba a participar? Pero puede dar Afilado. líneas al partido de participar, ¿no? ¿Con qué tarjeta participábamos? Ahora porque tenemos la tarjeta de la unidad, en esa época no la teníamos. No teníamos ni cómo participar. Entonces, por eso es que son unas elecciones tan cuestionadas y por eso es que está la crisis institucional y democrática. Y el cuestionamiento se va a quitar de cara a la presidencial. Y por eso que está el verdad, pues ahí está el origen de lo que yo siento que de verdad le duele al país, que es el desastre económico. Mira lo que acaba de pasar con el salario y el cestatique y el llamado bono de la guerra, esta situación de hambre, de pobreza, de un país castigado permanentemente en lo económico, un país sobreviviendo, que es el verdadero problema que tiene. Tenemos un país de sobrevivientes, de desterrados aquí mismo, además de los desterrados en el extranjero, y yo creo que de lo que se trata es de ofrecerle al país una ruta para que esto cambie. Que te confieso, no hemos podido hablar mucho del tema, pero es en la tarea en la que estamos en la democracia cristiana. Es decirle al país, lo económico se puede resolver rápido, lo institucional será más progresivo, pero hay que volver a los valores de la solidaridad, del respeto, del trabajo, del estudio. Vamos a desenchufar a los enchufados y vamos a darle oportunidades a la gente de trabajo. Este país puede cambiar y para bien. ¿Cómo convence a la gente de eso? Cuando la gente, muchas de las que los acompañaron en los procesos de oposición, 2015, 2019 y todos los procesos que se han vivido a nivel político, muchos de ellos
están convencidos hoy de que fueron traicionados, de que manejaron recursos y esos recursos no fueron utilizados de la manera correcta, de que existió corrupción dentro de las mismas filas de oposición, de que en los procesos que se vivieron dentro de la oposición el dinero se perdió, de que hablan de que la prioridad es el trabajador, pero en el momento en que manejaron recursos el trabajador no fue prioridad. Entonces, ¿cómo convence a la gente de que la economía se puede recuperar rápido con ustedes cuando están siendo cuestionados por eso? Pero es que tú hablas de ustedes como si todos fuéramos un combo. No, discúlpame. Nosotros, yo represento a la democracia cristiana, yo represento a COPEI. El país ahí tiene varias opciones para decidir. Y a la unidad también, ¿no? Yo lo que sí no voy a convertir, a la unidad nacional, yo lo que sí no voy a convertir las primarias, ahí no me voy a anotar, en un evento para ver a quién le paso yo factura. No, yo quiero un evento para salir de esas primarias unidos, porque quien de verdad le ha hecho un gran daño a Venezuela es el socialismo y es un señor que se llama Nicolás Maduro. Pero más allá de la defensa, creo que hay que derrotarlo. Más allá de la defensa que acaba de establecer a su persona, la pregunta era, ¿cómo convencerla? Porque va a tener la tarea igual de convencerlo. Pues por supuesto. Va a tener la tarea igual de recuperar la confianza para que la gente participe en las elecciones. Para eso, para que me conozcan, para que conozcan lo que representamos. Vengo y te repito, yo creo que hay una gran tarea, es juntar al país en torno a unos valores. Y te lo decía antes, mira, ¿cómo concibo? ¿Cuál es la cosmovisión? Bueno, yo soy cristiano, mano, yo creo en Dios. ¿Qué te trato de decir con eso? No es un tema religioso. Yo te estoy hablando es porque hay mucha gente que incluso sin ser cristiana tiene estos mismos valores. Yo creo que la Venezuela que viene tiene que partir de grandes consensos en torno a qué, y es la que honestamente, si logro convencer al país, créeme que en esa tarea nos vamos a anotar, acabar con el odio, acabar con la cultura de la maldad, acabar con la violencia política, institucional, verbal, física, acabar con el asalto económico al derecho a la propiedad, al derecho al trabajo digno, al derecho al salario justo. Son valores fundamentales. Combatir de frente la corrupción. Cada vez que alguien se coge un centavo público está dejando sin comer a un chamo, ¿vale? Pero también te digo, como soy demócrata cristiano, voy más allá. Creo que hay que enfrentar con varias cosas que son fundamentales, ¿vale? La ideología de género, creo que hay que combatirla. Todo lo que implique agredir la identidad, la inocencia de un niño, hay que combatirlo. Un niño es un niño masculino, una niña es una niña en femenino. La cultura de la muerte, nosotros somos pro vida. Aquí no se visibiliza la cantidad de abortos que existen hoy en día regados por no al Venezuela. aborto, no al movimiento LGBTQ+. No a la ideología de género. Okay. No, sí a la vida. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie, y para eso en mi plan de gobierno hay toda una propuesta de un sistema de adopción moderno, seguro, rápido y confiable. Y la tercera, la paternidad irresponsable. La paternidad es responsabilidad compartida del padre y de la madre, no más de uno que de otro. Y vamos a tener medidas muy fuertes con aquellos que les encanta dejar muchachos regados y después no se ocupan de ellos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque la visión que planteamos nosotros va de lo político, de lo económico y de lo social, pero lo humano también. Y esa Venezuela que nosotros concebimos de cara a futuro, ese presidente, en el caso de que yo logre la confianza de los venezolanos, tiene que ser un gran apóstol que una, que junte y que saque al país de este hueco. Y hay algo que también hay que combatir, la discriminación. Tú no puedes discriminar a una persona por su orientación sexual ni por ninguna razón. Una cosa es la ideología de género en cuanto a la agresión a los niños y su inocencia y su dignidad, y otra muy distinta es un adulto que tiene el derecho a escoger su orientación, y discriminarlo no es ni cristiano ni es correcto, y discriminar a una persona es la peor forma de degradar la misma condición humana. Roberto Enríquez no está en las encuestas todavía. ¿Cómo vamos a hacer eso es una gran oportunidad. ¿Cómo va a ser para aparecer allí? Pues esta tarea, hablar con mi mensaje, con la verdad, listo, y con mi verdad. O comprar una encuestadora también sirve. Bueno, ese es oficio de otros. Yo creo que no, porque al fin de cuentas yo creo que hay una gran posibilidad, vuelvo y te repito, hay un espacio que está huérfano, y por eso es que nosotros nos estamos presentando. Vamos a ver si mi mensaje logra calar, logra convencer, y yo, si nos toca, créeme que haré todo lo que esté en mis manos para ser un apóstol que una a este país y lo saque adelante. ¿Tienes la mayor competencia? Si no me toca, créeme que con mucha humildad voy a poner mi hombro, mi espalda, mi cariño, mi pasión
para que ese candidato sea el próximo presidente de Venezuela, porque aquí de lo que se trata, de verdad, es mandar al chavismo para la oposición, para que Venezuela se enrumbe. ¿Quién es la mayor competencia de Roberto Enrique? No, vale, a mí, la verdad es que como yo no planteo... ¿A quién hay que bajar para que Roberto Enrique suba? Es que yo creo que todo lo contrario. La gran mayoría no está decidida ahorita. Hay candidaturas ciertamente que tienen más volumen, tienen más tiempo que yo, pero yo creo que lo que queda ahorita es crecer mucho. Ojalá nos dé el tiempo, las tribunas que yo tenga, y ojalá que yo logre explicar bien lo que queremos hacer por el país. Unirlo, reactivar la economía rápido. Otro programa, cuando tengamos chance, te voy a explicar el plan económico que tenemos con el doctor Steve Hanke, buscarnos a los mejores para que nos ayuden. Venezuela es salvable, Venezuela es absolutamente recuperable. Juan Carlos Alvarado es copellano. A ti te encanta la chismografía copellana y de los partidos políticos. No, mucho cuidado con lo que está diciendo. No se trata de chisme, se trata de información. No es informe. Mira, te voy a explicar. Es una pregunta válida. Hoy ustedes están separados. Hay un COPEI allá, ustedes dicen que son COPEI. Le pregunto, su contraparte como Partido Social Cristiano, ¿es copellano o no es copellano? A mí, yo te voy a ser honesto, yo prefiero, cuando no tengo nada bueno que decir de alguien, prefiero guardar silencio. ¿O no tiene respuesta? La tengo, y es muy dura. Y yo creo que aquí un buen copellano es un ser humano que puede cometer errores, pero siempre le juega con lealtad a Venezuela y a quienes están en el gobierno hay que oponerse, hay que luchar para derrotarlos, hay que denunciarlos, hay que sancionarlos, y cuando tú guardas silencio, entonces yo te confieso que yo no me siento cómodo diciendo cosas de alguien que no está presente. No creo que cada quien por su misma forma. En el programa, pero en otras oportunidades dimes y diretes no han faltado entre las dos COPEI. Revisa. Yo sí creo, te voy a ser muy honesto, que, como te lo dije antes, a Venezuela hay que jugarle limpio. Yo sí creo que si tú dices que militas en un partido de oposición es para hacer oposición, pero también te confieso que una tribuna como esta, tan importante, y por eso no me refería a ti cuando te decía gastarla en hablar hablar mal de alguien, sea quien sea, cuando yo que tengo que hacer es hablar mal del gobierno, yo de quien tengo que sancionar, castigar y convocar al país para que con mi modesto aporte juntemos a todo ese 80% de venezolanos para ganarle a Maduro, esa es mi tarea. Pero no venir a hablar posibilidad de diálogo y de encuentro con la otra COPEI entonces. Pero si hablo con Maduro, que es el jefe, yo tranquilo. Ya nos dio respuesta. Así es. Ya nos dio respuesta. Señores, aquí el coordinador me dice al corte. Se fue rápido el programa. Agradecido con usted por la presencia en nuestro programa. En la próxima parte tenemos Agenda Franca, hablamos de la Cruz de Mayo y ya, se nos fue el tiempo. Un honor estar aquí y de verdad que creo que le hacen un gran aporte a ustedes al país, permitiendo que cada uno de nosotros se exprese. El país tiene derecho a saber y a conocer y a evaluar y valorar. Y a fin de cuentas es el país el que tiene la última palabra. Y es fácil responder, ¿verdad? Bueno, cuando te pones como Nolan Ryan con esas 98 millas, hay que afinar bate, pero bien, de verdad que lo he disfrutado mucho. Pero hay que preparar a los candidatos para que puedan responder entre todos los escenarios, ¿no? Así es, y además, de eso se trata. El que escoge las palabras para responder soy yo, tú no las pones en mi boca. Bueno, y eso se llama la silla franca. Así es. Para eso está allí, para responder. A la pausa, ya volvemos con más. En Venezuela, cada 3 de mayo se celebra el velatorio de la Cruz de Mayo, símbolo que representa la unión de los pueblos. El Centro de Saber Africano, Americano y Caribeño rindió homenaje a esta imagen para bendición de las cosechas. Esta festividad ha trascendido por décadas y representa la llegada del invierno y se conmemora en diferentes países de Latinoamérica. En Venezuela da inicio a la africanidad, celebración que se realiza cada 25 de mayo. La Cruz de Mayo es una manera de cómo los pueblos se rebelaron con lo que mejor sabían hacer, con la producción para vivir, para sobrevivir y para luchar. La cruz es esperanza, la cruz
es trabajo, la cruz es resurrección de las luchas. Eso es el 3 de mayo para el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, una conexión espiritual, laboral, una conexión cultural con América y con el mundo. Esta manifestación cultural es parte del gentilicio venezolano y se celebra especialmente en los estados centrales. En los altares se puede ver una cruz realizada de madera, decorada de diferentes maneras y colores. Al pie de ella también se observa frutas tropicales. Para los feligreses, esta festividad rememora a los ancestros. Para mí la Cruz de Mayo es un orgullo, es un sentimiento, es lo que encierra o lo que enmarca toda una tradicionalidad que viene de generación en generación. Para mí el velorio de cruz es eso, es rememorar lo que hacían nuestros ancestros, es, ¿cómo te diría?, ejecutar, cantar y difundir nuestras manifestaciones para la preservación de cada una de ellas. La Cruz de Mayo es música, canto, recitales, color y unión. Es un símbolo de inclusión que ha pasado de generación en generación. Esta figura formada de madera también es la representación de la crucifixión de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados. Carlos Velázquez, Noticias, Canal I. En nuestra agenda franca de mañana jueves 4 de mayo estaremos en el aniversario número 57 de la Cinemateca Nacional. La cita es en el Museo de Bellas Artes, donde se reconocerá el séptimo arte y la producción audiovisual en el país. Vuelve además el Kino Táchira y este jueves 4 de mayo darán los detalles del lanzamiento de este juego simplificado en un ticket. Y en materia política, el candidato a las primarias, Roberto Enríquez, ofrecerá una rueda de prensa, lo tuvimos hoy en el estudio, para anunciar las consecuencias de los ajustes salariales indicados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nuestra silla franca, además, recibirá a Tomás Socía. Los espero este jueves, sin duda alguna, en la silla franca, en Francas Noches y, por supuesto, en su espacio favorito de 7 a 8 de la noche. Vamos a despedir el programa llamándolos a ustedes a que sean defensores también de la verdad. Día de la Libertad de Prensa, Día Internacional de la Libertad de Prensa. El que persigue la verdad es mentiroso y es sobre lo que tenemos que trabajar los venezolanos. Librarnos del malsano ambiente de los mentirosos. No queremos el malsano ambiente de los mentirosos en nuestra vida. Yo no quiero libertad de prensa solo en un papel, solo en una norma, solo en una constitución. Yo la quiero aplicable, de verdad, en nuestra vida, en la vida de los venezolanos. Que sea convicción más allá de ley, que sea compromiso moral. Eso es lo que queremos los venezolanos. Señores, Francas Noches.